En este video vamos a revisar las últimas compras y ventas en acciones del inversor más importante de toda la historia, el gran Warren Buffett. Sus recientes movimientos e inversiones nos permiten tratar de analizar cuál es la visión de Buffett sobre la situación del mercado y tratar de comprender si estamos ante una oportunidad de invertir o si por el contrario es momento para ser cautelosos y tratar de conservar una posición importante en efectivo o en renta fija. Si bien para algunos el oráculo de Omaha ha perdido algo de su gran capacidad para escoger las acciones con las mejores posibilidades de valorización y en los últimos años no ha logrado los rendimientos de otros de los llamados superinversores, también es posible que su estrategia sea un tanto más conservadora y no esté buscando altas rentabilidades, sino más bien la preservación del capital, con unos buenos rendimientos pero con una gestión del riesgo que permita evitar grandes pérdidas en caso de una gran caída en el mercado. Y es que la primera conclusión de los últimos movimientos del gran Buffett es que sostiene una enorme posición en efectivo, posiblemente invertida en letras del Tesoro americano. Esta gráfica muestra cómo la posición en efectivo de Buffett se encuentra en máximos históricos, llegando a $347 billones. Como porcentaje se calcula que más del 22% de sus recursos se encuentra en efectivo, posiblemente en letras del mercado americano. Históricamente, cuando las posiciones en efectivo de Buffett son grandes, son una señal de que él considera al mercado costoso. Por el contrario, por ejemplo, en el segundo y tercer trimestre del 2022, Buffett redujo bastante la cantidad de efectivo y aprovechó los buenos precios de las acciones para realizar inversiones en diferentes compañías. Hay que tener en cuenta que precisamente en el segundo y tercer trimestre del 2022, el múltiplo de beneficios del S&P 500 alcanzó a estar por debajo de las 20 veces beneficios, y el valor del índice después de una corrección importante estuvo cercano a valores de los 3.500. Esos movimientos van muy en línea con su filosofía de inversión, en donde ha llegado a decir que hay que tener suficiente efectivo disponible porque nunca se sabe cuándo aparecerá una oportunidad de inversión. Incluso en el pasado, por ejemplo, en la crisis del 2008 al 2009, uno de sus grandes éxitos fue contar con una gran posición de efectivo, que la aprovechó para comprar acciones de excelentes compañías a precios de remate y aumentar aún más su riqueza. En esta gráfica también podemos observar cómo las posiciones de venta fueron mayores de las de compra en el último trimestre, comportamiento que no solo se ha dado en el último trimestre, sino que se ha visto de manera sostenida desde hace ya un buen tiempo. De hecho, se observa como en el cuarto trimestre del año 2024 fue cuando más ventas en acciones ha realizado. Si bien para el segundo trimestre del 2025 los volúmenes de venta no son tan grandes como los del año anterior, aún las compras en acciones son más bien pequeñas. Y lo que ha hecho, como se ve acá, es seguir vendiendo acciones de su primera posición, que es Apple, y de su tercera posición, que se trata del Bank of America. Y precisamente esa es la segunda conclusión de los últimos movimientos de Buffett, la continuación en la venta de posiciones de la que aún sigue siendo su primera posición, que es Apple. En total ha reducido cerca de un 7% su participación en la compañía. No hay que olvidar que hace tan solo unos 3 años Apple alcanzó a tener una participación en el portafolio de Buffett superior al 40%. Pero fue a partir de finales del año 2023 cuando comenzó de manera sucesiva a vender posiciones de la que fuera en su momento la compañía con más capitalización bursátil en todo el mundo. Y sin duda es bien interesante observar cómo, a pesar de los valores de abril de este año, en donde la acción de Apple estuvo a unos precios cercanos a los $170, Buffett no lo vio como una oportunidad de compra, y por el contrario continuó con la venta de acciones de esta compañía. Ahora, viendo los movimientos de Buffett, la tercera conclusión es que, a pesar de la tremenda caída del mercado en abril, el oráculo de Omaha no la vio como una oportunidad de compra. Muchos estábamos a la expectativa de ver si Buffett había comprado de manera masiva acciones en abril, pues no fue así. Y es que esa caída fue importante. El mercado cayó más de un 20%, el índice alcanzó a estar por debajo de 5.000, y el múltiplo de beneficios de las mejores compañías para muchos estaban bastante llamativos. Pero aún así las compras de Buffett fueron mínimas y en sus primeras 10 posiciones tan solo aumentó participación en la petrolera Chevron. La cuarta conclusión es que Buffett sigue siendo bastante escéptico con el sector tecnológico. Precisamente al disminuir su participación en Apple, también está reduciendo su participación en el sector tecnológico, que ha sido el motor de la reciente valorización del mercado. Contrario a lo que muchos esperaban, Buffett no ha realizado compras en compañías que lideran el sector de la tecnología y de la inteligencia artificial, como es el caso de Nvidia y Microsoft. Incluso estas compañías tuvieron importantes correcciones en el precio de sus acciones en abril, pero Buffett pasó de largo y no aprovechó las cotizaciones por debajo de sus valores promedio recientes para tomar posiciones en estas compañías o en otras tecnológicas como Amazon, Meta o Broadcom.
Contrario a la postura de otros de los llamados superinversores, Buffett, con excepción de Apple, no ha comprado de manera importante acciones de las llamadas siete magníficas. Y acá surgen dos grandes preguntas. ¿Será que el oráculo de Omaha considera que el sector de las tecnológicas está generando una gran burbuja similar a la observada en el año 2000? Y por otra parte, ¿será que Buffett está pacientemente esperando una caída aún mayor a la de abril para comprar de manera masiva acciones? Si bien Buffett ha sido un tanto prudente con respecto a la revolución de la inteligencia artificial, el vicepresidente de Berkshire, Ajit Jain, se ha afirmado que, si bien están explorando oportunidades en la inteligencia artificial, están esperando que la oportunidad se cristalice. Pues si bien no tienen prisa en ser los primeros en adoptar esa tecnología, si son conscientes de que deben estar listos para actuar cuando el panorama sea claro. La quinta conclusión es que Buffett tampoco es muy optimista con respecto al sector financiero, pues también ha reducido de manera importante su participación en Bank of America, vendiendo el 4,2% de la participación. Las ventas en el segundo banco más importante de los Estados Unidos no solo han sido en el último trimestre, sino que se han venido realizando desde el tercer trimestre del año anterior. Se puede considerar por ahora, sin embargo, que esa decisión fue un error, pues Buffett vendió a precios promedio de $41 por acción, y recientemente el precio de la acción ha llegado a superar los $50. En cierta manera, Buffett se ha perdido de la valorización de la acción desde su venta de más de un 25%. La sexta conclusión es que Buffett aún confía en el sector energético. Precisamente las compras en sus primeras 10 posiciones solo han sido en Chevron, que es una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Estas compras van en la misma línea de las realizadas en el trimestre anterior, en donde aumentó las posiciones en otras empresas del sector como Occidental Petroleum. En total, Buffett tiene más del 11% de su portafolio invertido en el sector energético, sumando las posiciones de estas dos compañías, y tal parece que los precios actuales del petróleo son vistos por él como una oportunidad de inversión. En esa acción, Buffett en poco tiempo ha logrado ya una muy buena rentabilidad, pues se calcula que compró acciones a un precio promedio de $141 y la acción ya ha superado los $160, aun teniendo en cuenta que el precio del petróleo sigue por debajo de los $70 por barril. Esta posición es contraria al comportamiento de buena parte del mercado y de algunos de los llamados superinversores, quienes han evitado acciones de empresas del sector energético y más bien han tratado de comprar acciones del sector tecnológico. En un futuro será bastante interesante analizar si Buffett acierta y si se tiene una caída en las tecnológicas y un repunte en precio del petróleo. La séptima conclusión es que Buffett tal parece que ya ve las acciones de United Health Group como una oportunidad de compra. Las acciones de esta empresa del sector salud ya han tenido una caída cercana al 50% en los últimos meses. Esta empresa se ha visto bastante afectada recientemente debido a que por un lado tiene actualmente una investigación del Departamento de Justicia por posiblemente prácticas fraudulentas en el sistema de facturación del programa Medicare Advantage. Además, los recientes resultados han estado bastante por debajo de las expectativas del mercado y de los inversores. También, a finales del año anterior, el CEO de la compañía falleció víctima de un atentado. Y como si fuera poco, recientemente en mayo renunció el CEO Andrew Whitty. Adicionalmente, los recientes aumentos en la inflación han incrementado los costos operativos para la compañía, perjudicando sus márgenes. Con la tremenda corrección del precio de la acción, el múltiplo de beneficios de la compañía se encuentra en 13 veces, bastante por debajo del promedio de los últimos 5 años. Otro inversor bastante reconocido que compró bastantes posiciones en United Health fue David Tepper, quien incrementó tremendamente su exposición en esta compañía, llevándola incluso a la segunda posición de su cartera, con la compra de más de 2.300.000 acciones con una inversión superior a los $700 millones. Si bien para el caso de Buffett la posición en United Health es de tan solo el 0,61%, no deja de ser muy interesante observar cómo el oráculo de Omaha invierte en un sector que no es de los predilectos, como es el de la salud. Otra acción en donde Buffett aumenta posiciones es en Constellation Brands, que es una compañía del sector de consumo defensivo que produce y comercializa bebidas alcohólicas como cervezas y vinos. Entre sus marcas se encuentra Corona Extra, teniendo en cuenta que esa marca tiene bajo control aproximadamente el 94% del mercado de cervezas mexicanas al interior de los Estados Unidos. En total, la compañía tiene más de 100 marcas en su portafolio y operaciones en los Estados Unidos, México, Italia y Nueva Zelanda. Pero también hay que tener en cuenta que el aumento en las posiciones de esta compañía no fue significativo.
Entonces, como conclusión, podemos afirmar que a pesar de la tremenda caída del mercado en abril, Buffett prefiere seguir con una alta disponibilidad de efectivo y ha realizado compras más bien marginales, y por el contrario ha seguido reduciendo exposición en algunas de sus principales posiciones como son Apple y Bank of America. Y entre las compras importantes se encuentran los sectores energéticos y del cuidado de la salud, con las compras en acciones de Chevron y United Health. Escríbenos en los comentarios de cuál superinversor te gustaría que realizáramos el siguiente análisis. Por ejemplo, de Stanley Druckenmiller o de Howard Marks, de David Tepper o de Michael Berry. Recuerda que en la descripción del vídeo encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el vídeo, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.